el cuarto tema de santidad, la cuarta serie, pero basado en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24. Y quiero que hablemos sobre la batalla entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Vamos a leer en esta noche del verso 16 en adelante. Menciona la palabra: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también en el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El contexto de lo que viene hablando acá Pablo en este mismo capítulo es sobre que muchos de los creyentes estaban dejando la gracia, y él los exhorta y les habla que fueron salvos por gracia, que por las obras de la ley nadie podía triunfar, y les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién vino a decirles estas cosas de este modo? Han caído de la gracia, porque los que están en la ley deben de cumplir todos los rudimentos de la ley. Y se sabía, por eso vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, porque a través de la ley nadie podía cumplir. Y entonces Él comienza a exponer y a decir: ustedes fueron comprados y la gracia de Jesús está en ustedes. No es necesario que ustedes vuelvan atrás, porque si no, no van a poder triunfar. Pero no tomen la gracia como libertinaje para hacer lo que ustedes quieran. Ahí lo está diciendo en el mismo capítulo 5. Y en el verso 1 les habla: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 4 menciona: de Cristo se desligaron los que por la ley los justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza, la justicia. Verso 13 le menciona del mismo capítulo: porque ustedes, hermanos, escuchen muy bien, a libertad fueron llamados. Solamente no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino para servirles, o para que se sirvan por amor los unos de los otros. Y en el verso 16 que lo leímos viene, vea que tanto en el verso 1 y el verso 16 hay un paralelismo. Arriba le dice: estén pues firmes, es un mandato. Y en el verso 16 menciona: digo pues, anden en el espíritu. Vea qué interesante. Y entonces está el contraste de la carne y del espíritu. Cuando está hablando aquí de la carne, se está refiriendo a la naturaleza caída, pecaminosa. A eso se refiere con carne. Y entonces hay un paralelo. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos algunas cosas interesantes? ¿Qué comparación tiene?
la luz con las tinieblas? ¿En qué concuerdan Cristo con Satanás? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hablábamos a la manera de Cristo, que a la manera de Cristo es completamente diferente a nuestra manera. Ahora nosotros debemos de entender el término esclavos de Cristo. Yo espero, ojalá usted vaya, estúdielo. Pero hay un gran problema en nuestra vida de rebeldía. ¿Cuántos tenemos rebeldía aquí? Yo hago lo que a mí, ¿qué decimos? Me da la gana. Y a mí nadie me manda. Y algunos dicen, no me mandaba ni mi tata y me va a venir a mandar usted. Hasta que le brinca uno así, ¿no? Y es por eso también que a usted y a mí nos cuesta entender el ser esclavos, el estar sujetos, el obedecer. Porque una de las cosas que nos separa de una vida de santidad y de rectitud es la rebeldía y la rebelión que tenemos dentro de nosotros. Cantidad de gente se ha ido de las iglesias porque no les gusta que les corrijan. Se van bravos, se van enojados. Y otros van a iglesias, vamos a ver, no voy a hablar más de ninguna iglesia, pero van a iglesias donde nadie los conozcan para que no les digan nada y donde les hablen suavecito y que ellos puedan hacer lo que se les venga en gana. De esas iglesias están, oye, y quiero decirles, están llenas. Y yo me he preguntado, Señor, ¿cómo carajos estos carnalazos tienen tanta gente y nosotros tan poca? Y el Espíritu me dice, exactamente por eso, porque son muy naturales. Y como no hay restricciones y no les predican nada que sean restrictivo, es muy fácil. Hablo de la iglesia tradicional. ¿Cuántos estuvimos aquí en la iglesia tradicional? Usted iba, cumplía, salía a veces diagonal de la iglesia a la cantina, salía de la iglesia a fumarse el cigarrito, de la iglesia a piropear la chamaca. Pero como casi no habían restricciones, ¿qué ocurría? No había ningún problema. Pero al final la gran mayoría de nosotros ni siquiera participábamos porque no hay vida del Espíritu, ¿cierto? Lo mismo sucede hoy en día. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que la iglesia cristiana evangélica está cayendo en esas cosas. Y cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Pero el Señor es claro. Vuelvo a repetir por cuarta vez, la Biblia no es democrática. Él te escogió, Él te compró para que hagas su voluntad, no tu voluntad. Si tú dices que eres creyente y que eres cristiano, tienes que imitar a Jesús en tu vida. Eres llamado a comportarte como Jesús. Eres llamado a reflejar a Cristo en tu vida. Realmente tenemos que cambiar y tenemos que variar. Y lo primero que le dice es: anden en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, o aún dejarse guiar por el Espíritu. Verso 16. Andar en el Espíritu significa vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo para vencer los deseos de la carne, es decir, las inclinaciones pecaminosas. Implica entregar nuestra voluntad a Dios, ser sensibles a la dirección del Espíritu, modelar la vida según el carácter de Cristo, tomando las decisiones diarias de confiar y obedecer a Dios, lo cual resulta en una vida de amor, paz y propósito. Yo pregunto, ¿estamos viviendo así realmente? ¿Estoy yo viviendo así? ¿Está usted viviendo así? ¿Está usted andando en el Espíritu? ¿En una vida de obediencia, de rectitud? No estamos hablando de un perfeccionismo, pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lamentablemente hay gente que no está creciendo en su vida porque los frutos dicen otra cosa. La Escritura menciona: por sus frutos los conocerán. ¿Sabe? Poco estamos haciendo un paralelo, casi cayendo de la gracia. No estamos practicando el judaísmo, pero nos estamos dejando inducir por un montón de influencias de este mundo. Venimos a la iglesia, participamos
congregándonos y participamos de algunas cosas, pero no estamos caminando en el Espíritu. Aleluya, no estoy solo, gracias a Dios. Anden en el Espíritu. Vivan en la guianza, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo he venido pidiéndole al Señor que avive mi vida. Cada quien vive como sea, y esto lo digo para mí. Yo no quiero ser un cristiano miserable. Me refiero a una persona que tenga que mendigar del Espíritu. Estaba la mujer, Sirofenicia, y rogando al Señor Jesucristo que le hiciera un milagro. Y Jesús, como había sido llamado a caminar, ¿a quién? Al pueblo de Israel, le dice: el pan es para los hijos. Oiga qué fuerte lo que le está diciendo. Usted no es hija. Y ella le dice: sí, pero de la mesa caen migajas y los perrillos comen. Y a veces la gente dice: ay, yo quisiera tener la fe de la mujer sirofenicia. ¿Sabe? Muchos la tienen. Muchos la tienen porque están comiendo migajas cuando son llamados a estar sentados en la mesa. Y nos equivocamos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios se ha acostumbrado a lo mínimo y no se ha acostumbrado a tener una relación personal con Dios. Y necesitamos cambiar. Hay un mundo que perece. Hay un mundo que está muriendo y Dios nos llama a marcar la diferencia en este mundo. Dios te escogió en este tiempo para que tú seas luz, para que seas sal, pero tienes que santificarte, caminar en el Espíritu para que el Espíritu Santo te pueda tomar y te pueda usar. Yo muchas veces me quejé y le dije: Señor, ¿por qué me trajiste en este tiempo? Aquí he contado ese testimonio. Yo decía: ¿por qué? Porque yo hubiera preferido nacer 150 años atrás, sin tanta tecnología, sin tanta cosa, estando más en la montaña, donde hayan menos tentaciones, donde hayan menos broncas. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo: te traje en este tiempo para que marques la diferencia en este tiempo. Y yo te he dado de mi espíritu para que triunfes. Pero el problema es que muchas veces estamos comiendo migajas porque no hemos determinado andar en el Espíritu. Desarrollamos más para abajo. Anden en el Espíritu, número 1. Número 2, no satisfagan los deseos de la carne. Pablo está haciendo referencia, ya dije, a la naturaleza pecaminosa. Ahora, hay una oposición de la carne y del espíritu. Estas se oponen entre sí. Esas se oponen por completo. Es como querer mezclar el agua con el aceite. ¿Qué comparación tiene la luz con las tinieblas? No me explico por qué. Si muchos veníamos huyendo de un estilo de vida pecaminoso, ¿por qué a veces insistimos en volver allá? Si el pecado sí nos deja muerte, nos deja tristeza, nos deja desolación, nos deja ruina, nos deja muerte espiritual, pero mucha gente quiere volver allá. Digo estas cosas de buena forma. No puede ser. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? A Cristo ya no lo quieren mencionar en las canciones. Él, el amado. Hay canciones que son cristianas que yo me puedo enamorar, no precisamente de Jesús. ¿En serio? Porque queremos imitar a este mundo. No se les olvide que fue la diferencia del creyente lo que hizo que muchos fuéramos transformados. Necesitamos una comunión con Jesús, y esto de andar en el Espíritu se hace por amor. Es porque yo amo. Les hablaba la semana pasada cuando alguien me dijo: es que usted se mantiene por miedo a irse al infierno. ¿Se acuerdan? Y yo les dije: no, señores. Yo le contesté a ese tipo: no, señor, usted está equivocado. Yo me mantengo firme por amor.
por amor. No hay comparación de la luz con las tinieblas. Hay una oposición. El dejarse ser guiados por el Espíritu, en el verso 18 nos menciona, nos da libertad. Es que, miren, a veces andamos buscando la libertad, ¿verdad? Pero no la encontramos porque no estamos caminando en el Espíritu. Verso 18 menciona, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Cristo vino para darnos libertad, y esa libertad conlleva un estilo de vida diferente al que antes vivíamos. Por eso también mencionábamos en el libro de Efesios y el libro de Colosenses, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítense las ropas del viejo hombre, vístanse del nuevo que está creado según Cristo. Después les dice, ustedes, damas y caballeros, no aprendieron así a Cristo si en verdad le han oído y han sido conocidos por Él. Entonces les dice, pudiera ser que ustedes no le conozcan. Si no están caminando en un estilo de vida cristiano, es muy posible que no le conozcan. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús, mi hermano, yo no sé, a mí me han dicho muchas veces, todavía está en la iglesia, y de buena forma yo le digo, yo puedo dejar la mujer, puedo dejar los hijos, puedo dejar cualquier cosa, pero a Jesús no. Él me dio vida, y dice Efesios capítulo 2 verso 1, les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Yo no sé dónde usted viene y de dónde usted valora que Dios lo sacó. Y he enseñado muy claramente aquí que una cosa es ser libre y otra cosa es ser rescatado. Mire, muchas veces decimos y nos equivocamos, son términos simplemente. Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó del adulterio, Dios me sacó de la pornografía, Dios me sacó. No, señores, el término no está mal. Él te libertó de aquello, pero te sacó del infierno. Había un acta que era en contra de nosotros, y Él venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Y aquella condena de muerte eterna se convirtió en vida eterna, donde ya no hay llanto, ya no hay lloro, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay angustia. No valoramos eso. Tenemos una mente tan finita que creemos que estamos aquí para el resto de la vida. Y Jesús nos dijo, ustedes son extranjeros y advenedizos. Su ciudadanía no está en esta tierra. Por eso Jesús dijo, no hagan riquezas en esta tierra donde la polilla y el óxido corrompe. Acumulen riquezas para el reino de los cielos. Pero no estamos tan aferrados en nuestro corazón que Cristo muchas veces, mentira, que es nuestro primer amor y nuestra primera prioridad. Voy a decir esto de buena forma. ¿Por qué no vino a la iglesia? Ay, no ve que venía, estaba lista y me llegó una visita. Ay, es que venía saliendo y llegó mi hijo. Ay, no es que me invitaron allá a una fiesta. Yo tenía toda la intención de venir, pero no podía dejar ese viaje a la playa. Usted sabe, me pagaban todo. ¿Y cuántas veces hemos caído en situaciones? Ahora hay que recibir al hijo, hay que recibir a alguien, pero que se te organice. Si usted ya tiene el día determinado para X situación, entonces te atraviesan el caballo. Pero si fuera usted para Condoval la Cos y le llega el hijo, le dice, ¿sabe qué, papito? Deme un abrazo, deme un besote, me cierra la puerta cuando sale, ahí hay cafecito y pan, porque yo voy jalando para Condoval. No hay amenes, pero hay una realidad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esa realidad nos está consumiendo la vida espiritual. Es triste. Cristo en realidad es mi primer lugar.
El dejarse ser guiado por el Espíritu nos da ¿qué? Vamos a ver, 12 lo aprendieron. Nos da libertad. Voy a repetirlo. El dejarse ser guiado por el Espíritu nos da. Ahora dígalo creyéndolo. El dejarse ser guiado por el Espíritu nos da. Oiga, y usted no es eso lo que anda buscando. No anda buscando libertad, no anda buscando paz, no anda buscando tener una vida plena. Entonces, ¿por qué no buscamos del Espíritu? Qué contradictorio que es, ¿no? Anhelamos cosas, las tenemos en la mano, conocemos la verdad, pero erróneamente las andamos buscando en otras cosas, que son, en cuanto a la pasada manera de vivir, despoje del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿A cuántos los han engañado aquí en un montón de cosas? ¿A cuántos le juraron amor eterno? Yo te amo. Y se entregó en el espíritu, alma y cuerpo. Y hoy ¿dónde está el carajo o la chavala? Dígame a dónde está. Pactaste, entregaste cosas, te fuiste de bruces porque no pusiste a Jesús como tu primer lugar. Ay, es que tú sabes las necesidades emocionales que tengo. Si usted sabe las necesidades emocionales, trabájelas en Jesús. No soy insensible a las necesidades emocionales, pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que la iglesia es emocional, no tiene fundamento sólido que camine conforme a la palabra. Sí, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han levantado. ¿Cómo se sentía David? David sentía los ejércitos encima y decía: hay un montón de gente aquí que viene contra mí. Pero después decía: tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé y él me oyó desde su monte santo. Y después dice: me acosté y dormí y Jehová me sustentaba. No voy a temer a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Así que el hombre, cuando usted ve los salmos, David era muy emocional también, pero era un hombre firme. Sus emociones, ¿a dónde las traía? Las traía y las convertía en salmos. Las traía y las traía a la presencia del Señor. Y le decía: aquí estoy, me siento como un perro, siento que ya no puedo más, pero tú, Señor, eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, tú eres mi torre fuerte. ¿Ve qué diferente? ¿A quién estamos yendo? Las obras de la carne, del 19 al 21. Pablo nos presenta en el verso 19 una serie de pecados sexuales. Comienza a hablar allí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, pecados sexuales. Después nos presenta, y no quiero meterme mucho ahí hoy, ¿verdad?, desarrollando cada una de ellas. Después nos presenta pecados relacionados con las religiones paganas. Verso 20 en la parte A también menciona idolatría, hechicerías. Un día de estos me dice una mujer ahí, no conoce del Señor. Llegué por allí, mejor no digo ni a dónde, y me dice: pastor, ¿ustedes hacen limpias? Y le digo: no, porque una limpia viene de la brujería y de la hechicería. Es que viera lo que pasa en mi casa. Sí, yo le hablo a la gente antes de ir a llevar libertad a una casa, porque hay libertad. Pero si usted se mantiene en pecado, a como salen los diablos, van a salir porque yo voy. Puede ser usted. Vamos a ver, hay autoridad en nosotros. Satanás no puede resistirse, hay autoridad. Somos hijos de Dios, estamos llenos del poder del Espíritu Santo y no puede resistirse. Pero le mencioné, a como salen se meten si usted no se vuelve a Dios y sigue en pecado. Y me dice: ay, es que yo creo en la santa muerte. Le digo: esta caída. Es que yo la veo de esta forma. Le digo: usted la puede ver como usted quiera, pero está lista. Así se lo dije: está lista.
Bueno, es que yo la veo diferente, véala como quiera. Ahí, pero ni por el frente de la casa pasa. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la gente? Y dije hace muchos días, hay un sincretismo inclusive. Vamos a ver, por Dios santísimo, hay tantas cosas de brujería. Ay, hermano, ¿le llegó la qué? Dicen hoy en día. Le llegó la vuelta al karma. Cristianos diciendo karma, sincretismo religioso. He escuchado un montón. Un día esto reprendí a uno que anda por aquí, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Y me dice, ay, paz, es que yo no sabía de dónde viene eso. Le digo, pues investigue. Antes de estar, no le dije así, pero antes de estar como un loro. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la iglesia? Que no tiene fundamentos. Viene del hinduismo, viene del budismo. Ahí toda la iglesia, el karma, el karma. Mi hermano, ¿sabe por qué es? Porque no vivimos en el poder del Espíritu Santo. No hay discernimiento de nada. No estoy regañando, estoy predicando con autoridad. La iglesia, nosotros, yo mismo, estoy llamado a despertar en el poder del Espíritu Santo. Pero viviendo en la carne no podemos. No hay victoria. Usted siempre va a tener que mendigar vida espiritual y nunca va a poder tener una vida triunfante hasta que no determine quitar muchas cosas de su ser. Y lo digo por experiencia propia. Cuántas cosas he tenido que limpiar y sigo limpiando. Y cuando veo que me quiero desviar, entonces me digo, hey, chavalo, hágase un momento así, ¿verdad? Pues yo ya les he dicho que a mi edad me hablo solo y me examino y le digo, no, quítese de aquí. Te estás contaminando, te estás apartando, no estás teniendo vida de Dios. A veces me sacudo y me golpeo el pecho, como decía Pablo, me golpeo y me digo en el espejo, espabilese, pero ¿qué le pasa? Usted es llamado a otra cosa. Lo hago sobre todo cuando estoy solo en la casa, para que ya no vean qué tres que estoy. Sí, porque si no la doña comienza a darme diazepam en la noche, Ritalina y todo eso. Pero tengo que sacudirme. Ahora les dije mientras ministraba, yo me acostaba siendo ministrado por espíritus inmundos. Yo llegaba y lo primero que ponía eran los cassettes de música satánica. Que baje Satanás, que me abrace Satanás, que yo soy hijo de Satanás. Y conozco a Jesús, quien trae libertad. Yo me acuerdo de los cassettes cuando los quebraban. Yo sentía que me arrancaban partes de mí. Un día de estos les conté, todavía ya no se usan, ¿verdad? Pero todavía tengo un cassette de los Kiss, grabado o regrabado con Vin Soto, porque antes se regrababan. Y suenan. Pero yo sentía que me arrancaban cosas de hechicería, de brujería. Yo no he hecho pactos con el diablo. Voy a decirle algo. Tal vez no ni siquiera termine un poco. Ahora me brinco un poco de cosas. No me interesa. Me están ministrando y comienza la pastora a decir: siento que hay algo de hechicería. Le digo, ¿de hechicería? No. Yo nunca practiqué hechicería. Bueno, solo alguien que en la cárcel me leyó la mano. Sí, eso es brujería, eso es la suerte y todo lo demás. Nada más. No, para nada. Y estaban ahí gente del espíritu dándole y dándole y dándole. Y yo siento, y yo le decía que no. Y yo que no, pero que no. Que no sea necia, que no. Porque ya me tenía cansada. Y de pronto viene una visión a mi vida. Una mujer de Panamá, de la cual yo había andado. Era una mujer de esas de la vida fácil. Llegaba a las cantinas e invitaba, todo el mundo la invitaba y por supuesto después con permiso, ¿verdad? Y conmigo fue diferente. Una vez me la llevé en una moto, porque yo he sido de la vida de moto, una moto de mi hermanillo. Le fue re mal porque anduve como 11 kilómetros allá del centro de Grecia para arriba y con la mala suerte que la moto se estalló. Y la moto era chiquitilla, oiga, choleando, tuve que tirarse los tacones y caminar a pata pelada. La historia es que en otra ocasión, yo nunca le hice nada, nunca le dije nada de ningún asunto de eso, porque aunque usted no lo crea, yo era bien tímido. Era un locazo, pero tímido para la mujer. Sino que le digo a mi esposa, ¿cuántos kilómetros me costó declarármele? Como 6 o 7.
Y de pronto en esa administración el Espíritu me lleva donde en una ocasión la mujer me pide que yo me acueste con ella, yo me acuesto con ella y una loma así, y de pronto cuando el Señor me da esa visión, se sale un espíritu así como un espíritu. No nada más veía la forma de un ser humano negro. Y entonces le digo, estoy viendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y me dice, comience a reprenderlo. Y yo comencé a reprenderlo y a reprenderlo. Y era como donde yo estaba en una loma así, un bajo, un yurro. Conocía muy bien el terreno porque de chiquillo estuve ahí. Y abajo, al otro lado, habían cañales. Y cuando yo comienzo a reprender, aquel espíritu se va, pega como un salto al agua ya del yurro. Y al agua ya del yurro, como en esas películas de Disney o de brujas, que hay una olla allí, ¿verdad? Como cuando hacen brujerías o caldos de todo eso, y había una olla, y le digo, brincó, y veo una olla así, y me dice, comience a reprenderlo y a quebrantarlo aún con más fuerza. Y cuando yo estoy reprendiendo aquello, el Señor me trae a la mente una vasija de barro, idéntica a aquello que aquella mujer me había dado. Se me había quebrado en una ocasión y la pegué. Ahí la tenía todavía en mi casa. Y me acordé de la vasija. Y esa mujer me dijo, tome esta vasija para que nunca se olvide de mí. ¿Cuántas situaciones hemos pactado sin querer y estamos atados y no hemos cortado con situaciones? A pelar el ojo. Hay cosas que vienen en la vida espiritual, de brujería, de hechicería, y hoy estamos llenos de todo eso. Las películas, los videos, la gente lo habla, los periódicos, y la iglesia, el karma. Jesús, ayúdame. Verso 20. Pablo presenta pecados de temperamento y carácter. Disensión es relacionado con contienda. Contienda es pelea o disputa. Herejía son palabras gravemente injuriosas, sacadas de contexto. ¿Cuántos estamos todavía ahí? No voy a ir ni a leerlo, pero usted lo conoce. ¿Cuántos estamos todavía ahí? Gente maldiciente. Están en la iglesia maldiciendo, porquería, cochinada, para nada sirve, yo no sé, todo me hace mal, todo. Nunca va a prosperar usted. Yo no creo en el asunto de la confesión, mi hermano, pero es lógico que usted está maldiciendo. Esta porquería de cama que tengo, nunca voy a hacer. Cochinada de carro, no sé para qué lo compré. Ay, 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 alabe lo que no es de palo, decía Heiner Piecito. Peleas, ¿cuántos todavía tienen broncas aquí serias consigo mismo? Son buenos para la pelea. Aleluya, me siento como celestial. Apenas nos dicen 4 palabras, estamos peleando. Tengo que aterrizar ya, pero necesito llegar al final. Pecados de ebriedad, en el verso 21c. El estar en las obras de la carne nos trae consecuencias para la vida eterna. Verso 21, solamente los voy a leer así rápidamente. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. O sea, hay algunas listas. Esas son obras de la carne. Analice, sea consciente. ¿Cuántas obras de la carne todavía usted tiene? No me diga ni amén ni nada, pues no vamos a ministrar a nadie hoy. Pero es serio. Y muchas veces no trabajamos aquello. Luego hace el paralelo, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, versos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es virtud cordial. Cuando el Espíritu controla completamente la vida del creyente, produce estos resultados. Nuestra actitud hacia Dios muestra relación con los demás y nuestra conducta cristiana. ¿Por qué se conocen los cristianos un buen creyente? Por el fruto. No dice ni los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No puedo quedarme aquí.
De esto podríamos predicar otro mes completo, de las actitudes, de las cosas que están en nuestra vida, de lo que nos falta y otras cosas que no hemos querido desarrollar. Por ejemplo, amor. ¿A cuánto les falta amor? Eso es una trampa. A ninguno de ustedes le falta amor. Le voy a decir por qué. La Biblia dice: el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Presente continuo. Yo le aprendí a decir: Señor, que tu amor brote en mí. Que ese fruto, dice que es un fruto del Espíritu. Antes era un maldiciente, pero ahora amo. Tampoco estamos, ¿verdad?, así con el humanismo ni todas esas cosas que son muy románticas. Y que detrás de todo eso están las obras del diablo también. El fruto del Espíritu. Y por último, la victoria sobre la carne, que aquí voy a gastar unos 5 minutos y aterrizo para ministrar la cena del Señor. Verso 24 y 25. Y esto es muy importante. Pero los que son de Cristo, escuche muy bien. ¿Quiénes? Léalo conmigo. Pero los que son, ¿qué han hecho? Ay, ay, ay. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? ¿Qué es crucificar la carne? Vaya a la cruz. Han muerto. La cruz es símbolo, sinónimo de muerte. Han crucificado ¿qué? La carne. Dijimos que en este contexto carne es deseos pecaminosos. Es la naturaleza pecaminosa. Y cuando yo vengo a Cristo, los que son de Cristo han crucificado. Fueron a morir con Cristo. Ya no puede vivir el pecado porque morimos al pecado. Han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Mi hermano, hay pasiones terribles. Usted no sabe cuántas cosas me han costado a mí en la vida y he tenido que luchar. Pero Cristo es quien gobierna mi vida. Él me compró, vuelvo a repetir, me rescató del infierno. Yo tengo que caminar conforme a Cristo. ¿Sabe por qué nos cuesta muchas veces morir al pecado? ¿Quién me dice? Es facilísimo. Pues no le buscamos a Él. A veces no lo queremos crucificar. Ahora hablamos de cristianos atornillados. Y no sé cómo hacen para soltarse solos, ¿verdad? Por más tornillo que uno tenga, difícilmente. No usamos el término: es que me bajé de la cruz. ¿Cómo me bajé de la cruz? Explíqueme cómo se quitó un tornillo de aquí para quitarse el otro. O sea, no me bajé de la cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A este mundo está lleno de pasiones. Y siempre lo he dicho, hay cosas que no son tan feas, mi hermano. Hay cosas que divierten y que deleitan, pero son engañosos todos esos deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces, ¿qué dice? Mi hermano, léalo ahí, no está. Ahí lo tiene. Si vivimos por el Espíritu. Contraste: muerte a la carne, vida al Espíritu. Una vida de santidad, apartados para el Señor. Así de simple. Y concluyo en esta noche de la siguiente manera. Pablo usa diferentes verbos para ilustrar cómo es la vida del creyente controlada por el Espíritu. Verbos que en general mantienen significados equivalentes. También exhorta para que los creyentes, número 1, verso 18, sean guiados por el Espíritu. Verso 25, vivan por el Espíritu, en la parte A. Y 25b, anden en el Espíritu. 3 verbos: ser guiados por el Espíritu, que vivan por el Espíritu
y que anden por el Espíritu. Es completamente lo opuesto a la carne. Cada uno de estos verbos sugiere una relación de interacción dinámica, dirección y propósito. El Espíritu en la vida del creyente significa la presencia del poder de Dios en el diario vivir. Somos llamados a caminar en victoria. La única victoria que usted y yo vamos a tener es teniendo una vida de espíritu y muriendo a la carne. Si no, vamos a tener una vida de miseria espiritual y de culpabilidad. Y el problema de ese es que tanto va el agua al cántaro que lo revienta, y al final dice: para vivir esta vida de condena y de acusación por vagabundo espiritual, mejor me voy para el mundo. Entonces, nunca crucificó su carne y sus deseos. Nunca estuvo dispuesto a morir. Señores y señoras, Cristo debe de crecer en nuestra vida. Y así vivir gozosos y plenos. Yo quisiera en esta noche, antes de orar, vamos a ministrar la cena del Señor, que usted examine su corazón. Que usted realmente haga conciencia. Si tiene algo que mejorar, esta es la noche para que le diga: Señor, yo necesito mejorar. Yo necesito cambiar. Si tiene cosas que confesar, sáquelo de su vida. Si está en alguna situación de fornicación o de mentira, de pecado, confiéselo, apártese. Quiero motivarle a que usted arregle su vida. Somos llamados a arreglar nuestra vida espiritual para agradar al Señor. Y la cena del Señor se toma dignamente. Esto no es un ritual religioso. Dice la Escritura que anunciamos la muerte. Ya lo cortó Jorge, sí. La muerte y la resurrección de nuestro Señor de Jesucristo.